La Zona Cero. Llegamos a nuestros monográficos Zona Cero. Atención, porque hoy ofrecemos un gran alquimista. Dicen de él que consiguió alcanzar la piedra filosofal. Nicolás Flamel, o Flamel, porque francés era el hombre. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya te veo vestido aquí de nigromante, ¿eh? Sí. Estás a punto, con la mano. Estás a punto de obtener, ¿eh? ¿Eso es plomo o es...? Sí, bueno, me lo vendieron como plomo, pero voy a conseguir que se convierta en oro. ¿Vas a transmutarlo? Sí, lo voy a transmutar. Y si no, transmutaré al que me lo ha vendido. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú estás aquí con tu laboratorio, tú ya lo has conseguido. Ya vienes directamente con el... Tiempo ya que tengo la piedra filosofal, por ahí está colocada. Se la quité a Harry Potter, fue fácil. Bueno, pues la alquimia que está de moda, entre otras cosas por Harry Potter, ¿verdad? Sí, es cierto. Claro, pero... Y además aparece citado Flamel varias veces en el libro, claro, puesto que es el alquimista de los alquimistas, como ha dicho Jesús, el number one, el que está número 1 del ranking, el top 10 de los alquimistas. El problema es que sabemos muy poco de él. Muy poco. Sí, tanto como que ni siquiera sabemos con seguridad cuándo nació y cuándo murió. Se cree que nació en 1330 en una aldea cerca de Pontoise, en Francia, de una familia humilde, pero de alguna manera, probablemente a través de ayuda religiosa, logró una educación de lo que ahora llamaríamos educación superior de muy alto nivel. De hecho, llegó a actuar como letrado, es decir, era un hombre culto, y se cree que murió a principios del siglo XV, probablemente en torno a 1413. Eso es para eso muy longevo, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir la muerte oficial. La muerte oficial, 83 años. Ahora veremos. No, vivió siempre bien, fue una persona respetada, viajó bastante para lo que era usual en sus tiempos, y la verdad es que, bueno, detrás de él se forjó pues una de las leyendas más sorprendentes que existen en torno al mundo de la alquimia, por no decir la mayor. Bueno, pues y es que, ¿sí? Bueno, parece ser que llegó a descubrir la piedra filosofal. Ahí tenemos, en ese contexto histórico, ese siglo XIV francés, con Nicolás Flamel, dices, Jesús, y parece que dices bien, que es el número 1 de los alquimistas. Sí, lo es, no hay ninguna duda. Pero todos le han respetado. Siempre se habla de dos alquimistas, de hecho este es el segundo alquimista que hablamos en los monográficos. Uno es Fulcanelli, que desvelamos, ¿no?, un poco quién estaba detrás de Fulcanelli, por lo tanto toda esa ciencia infusa que se le atribuye a Fulcanelli no era tanta. Pero esto no es ningún seudónimo. Exactamente, aquí estamos hablando de Nicolás Flamel. El problema que tenemos, que nos tenemos que remontar al siglo XIV, siglo XV, para obtener datos de él, y por lo tanto datos muy difusos. Además hay como una biografía oficial con su nacimiento y su muerte, y muy pocos datos además, y otra biografía extraoficial, es decir, si realmente llegó a conseguir la piedra filosofal, como parece indicar todas las leyendas, él no murió ahí, en esa fecha, sino que se perpetuó. Y lo curioso de Nicolás Flamel es que hay obras, hay testimonios, donde dicen que él mismo se creó una muerte, la de su mujer, Perenelle, para acallar todos los rumores. Es como una especie de hombre sabio, hombre de conocimiento, especie como el Don Juan de Castaneda, ¿no?, cuando Castaneda siempre decía que había que borrar su historia personal, y al final pues aparece una esquela, ¿no?, con la muerte oficial de Carlos Castaneda. Algo parecido, pero con muchos siglos atrás, ocurre con Nicolás Flamel. Se sabe después, por distintos testimonios, distintos libros, que él orquesta toda una muerte, todo un funeral, un enterramiento, donde se entierran unos tablones recubiertos de tela en el sarcófago, en el ataúd, y lo mismo con su mujer. Ellos desaparecen, se van a Suiza, dicen que también se van a la India, ellos habían obtenido ya la piedra filosofal, y a partir de ahí surge toda una leyenda tan fascinante como la que puede ser la de Saint Germain, ¿no?, donde se le ve reiteradamente en distintos siglos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, incluso en el siglo XX. Pero es que la piedra filosofal implica también obtener la inmortalidad. Sí, entre otras cosas, sí. ¿Qué cosas pasan, Carlos? Sí, porque la piedra filosofal se supone que, según la leyenda, es el control de la materia. Bueno, él se le atribuye un libro a Nicolás Flamel que se llama El libro de las figuras jeroglíficas, que en algunos de los biógrafos o de los investigadores más modernos, uno de ellos cita a un viajero francés llamado Paul Lucas, que en un viaje sobre Asia Menor fue uno de los que teóricamente, aparentemente tuvo noticias de la existencia en vida de Nicolás Flamel varios siglos después de su muerte. Como bien ha dicho Jesús, después del descubrimiento de que en realidad nunca había sido enterrado, sino que su sepultura había sido sustituida por una especie de maderas o troncos, él efectivamente se reúne con Perenelle, con su mujer, en Suiza, y desde allí desaparecieron también teóricamente con destino a la India. ¿Cómo había llegado al contacto con saberes ancestrales Nicolás Flamel? Porque lo que hay que decir antes que nada es que el libro de las figuras jeroglíficas, independientemente de que sea una obra real de Nicolás Flamel, es un libro básicamente sobre el conocimiento de un saber ancestral. Es decir,
muchas veces cuando se habla de las sociedades secretas que se constituyeron en Europa a partir del siglo XVII y XVIII, siempre se ha dicho que realmente nacieron en el siglo XVII y XVIII. Y lo que es muy difícil es entroncar, pues por ejemplo en los masones, en los Rosacruz, una especie de saber anterior. Nadie se lo cree. Realmente todo parece indicar que son conocimientos que nacieron en esos tiempos. Sin embargo, figuras como Nicolas Flamel hacen, o algunos de los grandes constructores y arquitectos del enlace entre el Renacimiento, entre la Edad Media final y la Edad Moderna, hacen dudar de eso. Y sí parecen indicar que sí que existió, de verdad, una especie de continuidad con los grandes constructores de la antigüedad. Es decir, que alguien, aparte de la Iglesia cristiana, siempre se ha dicho que mantuvieron y conservaron el saber del mundo antiguo, es cierto, del mundo grecolatino, pero también cabe la posibilidad de que alguien mantuviera otro tipo de saber, algo que venía de tiempos aún más antiguos. Bueno, uno de ellos podía ser Nicolas Flamel. Lo que ocurre que en la Edad Media Jesús, los reyes de la época, más que interesados en obtener la inmortalidad u otra cosa, casi les interesaba más lo del plomo por oro, ¿no? Sí, bueno, claro, lo sabemos. Felipe II parece que tuvo un laboratorio alquímico y, bueno, que una de las famosas explosiones que hubo, no sé si fue en 1575, una cosa así. Se atribuye a eso, pues ¿no? Se atribuyó oficialmente a una tormenta que cayó un rayo, pero parece ser que también fue por unos experimentos, más o menos con todo el secretismo posible, donde pues explotó directamente el laboratorio junto con el alquimista, los alquimistas que estaban haciendo una operación inadecuada. ¿Qué hereje? Peter Starkenberg se llamaba. Por ejemplo, Rodolfo II, ¿no? Sabe también perfectamente su afición por la alquimia. Y es verdad, cuando se habla de la piedra filosofal tenía esas dos virtudes, que era la virtud de convertir cualquier metal en oro y el mostrar los secretos de la inmortalidad, el elixir ese que permitía alargar la vida. Lo que pasa es que Flamel trabaja además en ese marco de la Guerra de los 100 años. Sí. ¿Qué actitud tomó, se sabe? Sí, le resultó absolutamente indiferente. Pasó por ello como si no hubiese existido nada. Un mero observador. Él se dedicaba absolutamente a sus estudios de filosofía y a sus estudios de meditación. No quería salvar Francia como los en absoluto, ¿no? Es como una persona que está fuera ya en su momento de su lugar, de su tiempo, de todo. Está a otro rollo, que diríamos. Estaba, claro, para entender un poco la personalidad, lo poco que sabemos de la personalidad de Nicolas Flamel, hay que recordar un poco el origen de ese libro, el único libro que se le atribuye, el libro de las figuras jeroglíficas, y cómo surge, porque a partir de ahí surge todo su deseo de aprender, un deseo de conocer pues aquello que en general está vedado para el resto de los mortales. Él cuenta que tuvo un sueño en el cual se le acerca un ángel luminoso, transparente, se acerca a su cama, sostiene un libro en su mano, este ángel, y le dice unas palabras que él las graba en su mente y luego aparecen reproducidas. El ángel le dice algo así como: mira este libro, al principio no entenderás nada acerca de él, ni tú, ni cualquier otro hombre, pero algún día verás lo que en él se contiene y lo que ningún hombre podrá conseguir. Bueno, se queda más o menos con esa cantinela y pasa un tiempo, mientras estaba solo en su tienda, pues un hombre que necesitaba dinero, desesperadamente se acerca a él y le ofrece un libro. Bueno, justo cuando ve el libro, se acuerda de ese sueño que tiene con el ángel que le está ofreciendo una obra que en aquel momento no reconoce. Bueno, esa obra es la que este señor le está entregando y que compra inmediatamente, ¿no? Bueno, pues no le sirve en principio de mucho porque está escrito gran parte en hebreo, él no conocía el hebreo y no se le ocurre mejor cosa que ir de viaje a encontrar a alguien que pueda conocer el hebreo. Todos los judíos que vivían en Francia entonces habían abandonado el país, en fin, estamos hablando de esa persecución contra los judíos, de esa inestabilidad política que había en aquel momento, y él, bueno, pues se va buscando a personas que puedan traducir este libro y sobre todo que conozcan las claves esotéricas y simbólicas que aparecen allí, y encuentra a un gran maestro, Abraham el judío, como así se le llama. Él le llega a traducir parte del libro, de alguna forma se ponen de acuerdo para regresar a la casa de Nicolás y que allí siga traduciendo el libro, y bueno, y en el viaje el pobre Abraham el judío se muere, le da un patatús. Y el hecho es que no traduce totalmente el libro, pero sí le sirve como pautas para él seguir indagando. Y ahí es cuando se empieza a interesar por la alquimia, ahí es cuando se empieza a interesar por una serie también de seres o de dioses que están un poco tutelando también la humanidad. Es decir, esas entidades, esos superiores desconocidos de los que después reiteradamente hablan sociedades secretas, hablan siempre estos grandes maestros. Y a partir de ahí, ya digo, sigue un poco esa senda del conocimiento, esa senda también, o de la mano derecha o de la mano izquierda, sabéis que son también las dos sendas que existen dentro de la alquimia, es decir, la vía húmeda, la vía seca, y consigue la gran obra. Y a partir de ahí surge un Nicolas Flamel totalmente diferente, que comparte el secreto, lo cual es algo insólito, con su mujer. Porque normalmente los alquimistas solían ser solteros y cuando obtenían algo no lo compartían con nadie.
Fijaros de todas maneras que una de las formas que se ha utilizado para poder rastrear la figura histórica de Nicolas Flamel son los documentos que existen de finales del siglo XIV sobre donaciones y rentas a hospitales, iglesias y demás. Pues fijaros que en 1413, en el año oficial de su muerte, se sabía que tanto él como su mujer, como Bernel, habían dotado de las rentas que obtenían. Bueno, él era vecino oficialmente de París, que era donde vivía, la región en la que nació. El Pontoise había sido muy afectada durante los tiempos que siguieron a la muerte de Carlos el Malo, entonces lo habían arrasado las bandas de la Guerra de los 100 años. Entonces sabía que él con seguridad había fundado y dotado 14 hospitales en París, construido 3 capillas, donado con bienes y rentas 7 iglesias, aparte de lo que había hecho también en la vía de Boulogne en Normandía. Para un alquimista mondo y glirondo era unas donaciones de una fortuna considerable. Era inmensamente rico. Es que no olvidemos que él tenía una pequeña tiendecita con sus cosas. O sea que, bueno, vendía antuallas, libros. Es el dato que nos hace pensar, ¿verdad? Sí, fijaros que él en uno de sus biógrafos cuenta que en uno de los documentos él se avergüenza realmente del latín que habla, por decir que, bueno, por ser de origen humilde no ha podido tener una formación adecuada. Sin embargo, lo que es cierto es que se dedicó a hacer un tipo de obras de lo que llamaríamos pues de caridad. Habían fundado una mini ONG realmente. Lo que pasa es que no parecía ser su objetivo. Cuando he dicho que él estaba como de vuelta o de fuera del mundo, es que estaba fuera del mundo. Sí hay una ligera similitud, iba a decir espiritual, no me refiero en todo lo demás, con la figura de Castaneda, y es la forma en la que considera lo que le rodea. Es decir, es una especie de búsqueda interior y personal. Es decir, a él el mundo parece que le importa muy poco, con la curiosidad que ha citado Jesús de que en este caso sí le interesaba a su mujer. Pero la verdad es que lleva una vida solitaria y aislada que curiosamente no le granjeó enemigos, lo cual no deja de ser sorprendente en aquellos tiempos y en alguien que tenía dinero. En cuanto a discípulos... No dejó ninguno. Por lo menos ninguno directo. No. Lo que pasa es que su obra, su trabajo, su leyenda, de alguna forma, pues le sobrevivió, ¿no? Él, si admitimos un poco la leyenda fantástica, ¿no?, de que realmente no murió ese 22 de marzo de 1418, que sería un poco la fecha oficial que se da, ¿no? No, del 18. Parece que fue en el 18, sí, porque incluso tanto en la fecha de su nacimiento como de su muerte siempre hay variantes, ¿no? Pero hasta donde yo sé, parece que la fecha más plausible sería la del 22 de marzo de 1418. Bueno, no murió en esa fecha, y entonces, a partir de ahí, él se marchó. Por supuesto, su rastro se pierde, estamos hablando de que tenía ya sus 80 y tantos años. 88. Claro, y no deja discípulos. Lo que pasa es que deja esta obra, el libro de las figuras jeroglíficas, donde da las claves para continuar su obra. Entonces, siempre son seguidores o discípulos posteriores a, vamos a decir, a su vida terrenal, los que un poco intentan continuar su obra, entre otras cosas porque tenían el absoluto convencimiento de que Nicolas Flamel había conseguido la piedra filosofal. Algo insólito, porque lo normal es que los alquimistas murieran pobres, eran casi todos paupérrimos, acababan casi todos locos, porque eran durante años y años, y al utilizar también sustancias como el plomo, ¿no?, sustancias tóxicas, podían acabar siempre pues con distintos tumores, con cáncer. Pero había muchos. Sí, hubo una época que sí, porque era una forma fácil, entre comillas, de conseguir dinero. Había muchos embaucadores. Se sabe que los... oro falso también. Claro, los alquimistas, junto con los videntes, junto con los tarotistas del momento y tal, pues abundaban muchísimo, porque era una forma fácil de ganar dinero. Lo que pasa es que los auténticos, igual que pasa en nuestra época, pues se contaban con los dedos de la mano. Entonces era muy fácil que muchos acudieran a las cortes europeas diciendo que ellos tenían la propiedad, o recibían mecenazgo, eran albergados. Claro, y eso pues funcionaba. El caso de Rodolfo II pues funcionó muy bien, y ahí estuvo John Dee, por ejemplo, uno de los grandes magos también de la época, y se sabe que es algo parecido a lo que ocurrió con Saint-Germain, con el conde Saint-Germain, pero el conde Saint-Germain sí frecuentaba los salones de época. Nicolas Flamel no, estaba en su casa, estaba con su mujercita, no quería saber nada del oro ni del oropel. Él sabía perfectamente que divulgar este tipo de conocimientos podía ser muy peligroso. Pues no por convertir cualquier metal impuro en oro, sino precisamente el obtener esa inmortalidad. Y siempre ha quedado esa leyenda, porque se habla solo de 4 o 5 alquimistas o se sospecha que pudieron haber alcanzado la inmortalidad. Es curioso que has citado, cuando has comentado del gabinete de Felipe II, que efectivamente existió a finales del siglo XVI, el alquimista que lo dirigía, Peter Stangenberg, es un nombre falso realmente. Bueno, hay quien sostiene que estaba detrás del nombre de Juan de Herrera, es decir, del constructor del Escorial.
llegó a afirmarse en un documento que llegó a tener polvo de proyección. Es decir, fueron muy pocos realmente los que podían estar cerca de lo que se consideraba el secreto profundo de la alquimia medieval. Lo que es asombroso de Flamel es que su continuidad, o al menos un cierto rastro así de evocador, ha llegado hasta el siglo XX. Fulcanelli se refiere siempre a él en el Misterios Catedrales como el padre de todas las luces. Y da por hecho, da la sensación de que es quien le autoriza o no le autoriza a decir las cosas. Es como si hubiera hablado con él en un café de París una semana antes. Sí. Algo que no deja de ser cuando menos sorprendente, porque aunque ya contamos cómo había nacido el misterio de las catedrales y quién es probablemente que se escondía detrás de la figura de Fulcanelli, lo cierto es que una especie de eco lejano de Flamel ha llegado hasta nosotros hoy en día. Y siendo una historia más o menos parecida, fíjate como Saint Germain se ha hecho muchísimo más popular, ¿verdad?, que Flamel. Sí, pero por lo que ha hecho Jesús, era una persona muy conocida en el mundillo, como diríamos ahora, del corazón, del cotilleo. Sí. Dejó estela. Por otra cosa importante, vamos a ver, cuando se habla también de maestros ascendidos, cuando se habla de Moria, por ejemplo, es un avatar. Como avatar también están mencionando a Saint Germain. Es como si Saint Germain hubiera trascendido su personalidad terrena y se hubiera convertido también en un maestro que de vez en cuando acude y probablemente sin querer, fíjate, para ayudar a otras personas. Entonces hay libros como el libro de oro Saint Germain, muchísimos libros revelados. O sea, Saint Germain como entidad incorpórea revela libros a seres humanos mortales para que transmitan sus conocimientos, cosa que con Nicolas Flamel no ha ocurrido. Entonces Saint Germain, su figura, su nombre ha trascendido. Entre otras cosas porque también Saint Germain, había muchos Saint Germain, es decir, mucha gente ostentaba su personalidad aunque no lo fueran. Entonces en las cortes europeas del siglo XVII, XVIII y XIX hubo muchos Saint Germain. Sin embargo, con Nicolas Flamel siempre son visitas esporádicas, aparece en un momento como derviche, en otro como turco, es decir, siempre en países lejanos, siempre en informaciones indirectas y nunca tan directas como el caso de Saint Germain. Yo creo que es una de las cualidades de por qué Saint Germain sigue sonando actualmente y sin embargo Nicolas Flamel solo le tenemos que mencionar como personaje histórico. Entonces, según esa leyenda popular, según esa historia popular, Nicolas Flamel puede seguir vivo. Claro. De hecho, se comenta, ¿no?, que en el año 92 hubo gente que también le vio con distintas fisonomías, ¿no?, por decirlo así, porque claro, el adquirir la piedra filosofal y por lo tanto el elixir de la inmortalidad no implica de que siempre tengas ese mismo rostro, ¿no? Parece que es una especie como regeneración celular que también implica cambios fisiológicos. Pero bueno, la leyenda llega ahí, lo que para mí siempre es distorsionada, porque interesa, ¿no?, que todos estos grandes personajes, y más cuando se va a su tumba y sabes lo que buscan era, bueno, si la leyenda es cierta de que no se enterraron sus cuerpos sino tablas de madera recubiertas de ropa, es muy fácil comprobarlo. Efectivamente, fueron al cementerio y cuando desentierran los féretros ven que estaban vacíos. Bueno, pues eso dio más pábulo a esa leyenda que ya corría generación tras generación de una forma verbal y que, bueno, pues asociaba a Nicolas Flamel pues con este poder, con este secreto. Cuando sus féretros estaban vacíos, eso parece que es un hecho histórico, pues ¿para qué más? O sea, ya a partir de ahí su fama ha trascendido y no hay siglo donde haya alguna persona que dice que ha visto a Nicolas Flamel y que incluso ha visto también a su esposa. Yo creo que podemos cerrar con una pequeña comentario del libro de las formas geométricas de Flamel, que cuando dice que existe una piedra de grandes virtudes que siendo llamada piedra no es piedra, es mineral, vegetal y animal, se encuentra en toda parte y en toda hora, en cualquier persona, porque la búsqueda de Nicolas Flamel nunca fue material, y eso es lo interesante de su figura como alquimista. Bueno, pues un buscador del grial, ¿verdad? Sí. Hombre, además tiene una consecuencia muy filosófica, porque fue como el auténtico buscador. Sabes que el que busca la gran obra, que después se concreta en esa piedra filosofal, el que busca la gran obra también se está buscando a sí mismo. Es decir, el perfeccionamiento exterior que está haciendo a través de la transmutación de distintos metales es la transmutación interna. Y parece que Nicolas Flamel, igual que le pasó a Saint Germain, traspasan esas fronteras. Es decir, consiguen algo material, pero a su vez ellos también se subliman, es decir, es como si alcanzan su gran obra, que es el conocimiento de sí mismos. Oye, pues Nicolas Flamel ha sido nuestro invitado en este monográfico de hoy. Carlos y Jesús lo han hecho fenomenal, así que les voy a conceder. Esto es una inmobiliaria y nos vamos a dedicar a la compra y venta de laboratorios alquímicos. Pues estarán de oferta. Quiero decir un futuro.